Los 50 datos más interesantes de la Biblia. En este emocionante video, revelaremos 50 datos cautivadores que te harán ver este antiguo libro con nuevos ojos. Desde misterios ancestrales hasta relatos impactantes, descubrirás por qué la Biblia ha cautivado a la humanidad durante siglos. Prepárate para desentrañar su enigma en los 50 datos más interesantes de la Santa Biblia y sumérgete en un mundo de sabiduría y revelaciones asombrosas. Número 1. Evolución a lo largo de los siglos. La Biblia, un tesoro literario y espiritual de incalculable valor, se ha gestado a lo largo de los siglos, tejida con hilos de diversidad cultural y perspectivas humanas. A través de 1500 años, un crisol de autores, en momentos diversos y a menudo en contextos históricos contrastantes, contribuyó a la creación de este libro singular. Desde los relatos del Antiguo Testamento que se remontan a los orígenes de la humanidad, hasta los relatos evangélicos que capturan las enseñanzas de Jesucristo, la Biblia emerge como un testimonio viviente de la evolución de la fe, la moralidad y la espiritualidad humana a lo largo del tiempo. Número 2. Una colección diversa. La Biblia, un tesoro literario sin igual, se presenta como una colección diversa que abarca una gama fascinante de géneros literarios y temas. Desde las narrativas épicas que trazan los orígenes del mundo y de la humanidad, hasta las poesías profundas que expresan la lucha humana, desde las leyes y mandamientos que fundamentan la moralidad hasta las visiones proféticas que exploran el futuro, la Biblia ofrece una ventana a las muchas facetas de la experiencia humana y la relación con lo divino. Esta diversidad se convierte en un espejo reflejante de la condición humana en sus más variadas expresiones. Número 3. Dos caras de la fe. La Biblia, como un doble amuleto, resplandece con dos caras de la fe profundamente interconectadas pero distintas en su enfoque. El Antiguo Testamento, con su énfasis en las tradiciones judías y su revelación de la ley divina, arroja luz sobre la relación del ser humano con su Creador y los fundamentos de la moralidad. El Nuevo Testamento, sin embargo, se centra en la vida y enseñanzas revolucionarias de Jesucristo, subrayando el amor, el perdón y la redención como pilares centrales de la fe cristiana. Estas dos caras de la fe, una arraigada en la historia y la tradición, y la otra emanando de la vida de un Salvador, se entrelazan para formar una narrativa espiritual cohesiva y poderosa. Número 4. Una historia global. La Biblia trasciende las barreras del tiempo y el espacio, convirtiéndose en una historia global que abarca la experiencia humana a lo largo de diferentes culturas y épocas. Desde los albores de la humanidad en el jardín del Edén hasta los relatos de la antigua Mesopotamia, desde los desiertos y montañas de Israel hasta las ciudades y templos de la antigua Roma, la Biblia se erige como un caleidoscopio histórico que conecta generaciones y lugares. En sus páginas se hallan las vicisitudes de la humanidad, los desafíos morales y las aspiraciones espirituales que trascienden las fronteras geográficas y temporales. Número 5. De lo breve a lo extenso. La Biblia, como una sinfonía de palabras, abarca desde la simplicidad conmovedora hasta la grandeza expansiva. En su colección, encontramos el brevísimo versículo de Juan, capítulo 11, versículo 35, que encapsula la compasión de Jesús con solo dos palabras: Jesús lloró. Por otro lado, enfrentamos la monumentalidad del Salmo 119, que extiende sus 176 versículos en una celebración apasionada de la palabra de Dios. Esta gama de extensiones refleja la capacidad de la Biblia para transmitir emociones profundas y verdades eternas en una variedad de tonos y matices, desde lo breve e íntimo hasta lo expansivo y majestuoso. Número 6. Reflexión sobre la vida. Dentro del Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés presenta una reflexión profunda y a menudo melancólica sobre la naturaleza de la vida y la búsqueda de significado. Escrito por el sabio, a menudo considerado como el rey Salomón, el libro cuestiona la vanidad de las riquezas, el trabajo y las ambiciones terrenales. A través de un lenguaje poético y filosófico, el autor explora la inevitabilidad de la muerte y la incertidumbre de la existencia humana. Sin embargo, también destaca la importancia de disfrutar los placeres simples y temer a Dios.
El libro de Eclesiastés ofrece una perspectiva honesta sobre las luchas y las paradojas de la vida, invitando a la reflexión sobre lo que realmente importa en medio de la temporalidad. Número 7. Una extensión impresionante. En contraste con la brevedad conmovedora de algunos versículos, la Biblia también revela una extensión impresionante en su contenido. Un ejemplo de esta extensión se encuentra en Esther, capítulo 8, versículo 9, donde un versículo se despliega en 90 palabras, ofreciendo una mirada detallada en una narrativa crucial. Esta extensión no solo captura la complejidad de los eventos, sino que también resalta la habilidad de la Biblia para abordar asuntos que van desde lo más íntimo hasta lo más grandioso, utilizando las palabras con una potencia evocadora. Número 8. Frecuente referencia divina. La Biblia es un inmenso paisaje de palabras donde la divinidad se entremezcla con lo humano. La palabra Dios resuena en sus páginas alrededor de 4000 veces, un recordatorio constante de la relación entre lo finito y lo infinito. Estas referencias divinas tejen un tapiz espiritual a lo largo de la narrativa bíblica, resaltando la importancia de lo trascendente en la vida humana y la necesidad de una guía divina en medio de las vicisitudes terrenales. Número 9. Una primera en el idioma. La historia de la Biblia está entrelazada con hitos literarios y culturales, y uno de los momentos cruciales fue la primera traducción completa al inglés por John Wycliffe en el siglo XIV. Esta audaz hazaña marcó un punto de inflexión en la historia, ya que llevó las enseñanzas y narrativas bíblicas al idioma vernáculo, democratizando el acceso a la palabra de Dios y estableciendo un precedente para futuras traducciones y difusiones. Esta primera, en el idioma, se convirtió en un faro de conocimiento y empoderamiento, al tiempo que sembró las semillas del impacto cultural y religioso de la Biblia en las generaciones venideras. Número 10. Origen de la diversidad lingüística. La historia de la Torre de Babel, una de las narrativas icónicas de la Biblia, narra un momento crucial en la diversidad lingüística de la humanidad. Según el relato, la ambición de construir una torre que llegara al cielo condujo a la dispersión de las personas y la creación de diferentes idiomas. Este episodio no solo proporciona una explicación mítica de por qué existen tantas lenguas en el mundo, sino que también aborda cuestiones de orgullo humano, comunicación y las ramificaciones de las acciones colectivas. Número 11. Los pilares morales. Uno de los momentos fundamentales en la Biblia es cuando Moisés, guiado por la mano divina, subió al monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos directamente de Dios. Estos mandamientos, también conocidos como los pilares morales de la fe judeocristiana, son un conjunto de principios éticos y morales que sirven como guía para la conducta humana. Establecen las bases para una relación justa y armoniosa con Dios y con nuestros semejantes. Desde no matarás hasta no robarás, estos mandamientos se han convertido en un código moral universal que ha influido en la ley y la ética a lo largo de la historia. Representan un llamado a la responsabilidad, la justicia y el respeto hacia Dios y nuestros prójimos, y siguen siendo una parte esencial de la enseñanza bíblica. Número 12. Un rey de letras. David, el joven pastor que se convirtió en el rey más famoso de Israel, dejó un legado que trasciende el tiempo. Además de sus hazañas militares y liderazgo, David es reconocido como un poeta inspirado. A lo largo de su vida, compuso una colección de himnos y plegarias conocidos como los Salmos. Estos escritos, cargados de emoción y devoción, exploran una amplia gama de temas, desde la alabanza a Dios hasta las súplicas en momentos de angustia. Los Salmos de David reflejan su profunda relación espiritual y su capacidad para expresar los anhelos y las luchas de la condición humana. Sus palabras continúan resonando en la adoración y la meditación de personas de todo el mundo, transmitiendo una conexión vívida con lo divino. Número 13. Explorando el sufrimiento humano. Uno de los libros más desafiantes y filosóficamente profundos de la Biblia es el libro de Job. Este relato narra la historia de un hombre llamado Job, conocido por su integridad y devoción a Dios. Sin embargo,
su vida se ve sumida en un torbellino de sufrimiento inexplicable. Job experimenta la pérdida de sus posesiones, su salud y hasta sus seres queridos, y se enfrenta a la pregunta eterna del por qué el sufrimiento toca a los justos. A medida que Job y sus amigos debaten sobre la naturaleza de Dios y la razón detrás del sufrimiento humano, el libro de Job aborda preguntas profundas sobre la justicia divina, el significado del dolor y la relación entre el hombre y Dios. A través de esta narrativa, se exploran cuestiones fundamentales de la existencia humana y la complejidad de la fe en medio de la adversidad. Número 14. Profecías mesiánicas. El profeta Isaías, una figura clave en el Antiguo Testamento, dejó un legado profético que reverbera a lo largo de la Biblia. Sus escritos, particularmente en los capítulos 7, 9, 11 y 53 de su libro, contienen profecías detalladas sobre el Mesías, el Salvador esperado. Isaías pintó un retrato vívido del futuro Redentor, describiendo su nacimiento virginal, su naturaleza divina y su papel como príncipe de paz. Estas profecías no solo ofrecieron consuelo y esperanza al pueblo de Israel en tiempos de dificultades, sino que también establecieron un fundamento espiritual para la venida de Jesucristo en el Nuevo Testamento. A medida que las palabras de Isaías se cumplían en la vida de Jesús, su legado profético demostraba la coherencia y el propósito divino a lo largo de la historia. Número 15. Un relato inusual. El libro de Jonás es un relato inusual y a menudo mal interpretado en la Biblia. Cuenta la historia de un profeta llamado Jonás a quien se le encomienda la tarea de advertir a la ciudad de Nínive sobre su inminente destrucción debido a su maldad. En lugar de obedecer, Jonás intenta huir y aborda un barco en dirección contraria. Sin embargo, una violenta tormenta lo lleva a admitir su desobediencia y a ser arrojado al mar, donde es tragado por un gran pez. Durante 3 días y 3 noches, Jonás reflexiona sobre su actitud y se arrepiente. Finalmente, es vomitado en tierra firme y cumple su misión. Aunque la historia del gran pez es a menudo destacada, el mensaje central del libro radica en la gracia, la misericordia y la disposición de Dios para perdonar y dar segundas oportunidades, incluso a aquellos que inicialmente se apartan de su camino. Número 16. Perspectivas integrales. Los 4 evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, brindan una perspectiva integral de la vida, ministerio y enseñanzas de Jesucristo. Cada evangelio presenta una visión única del Salvador. Mateo se enfoca en la genealogía y las enseñanzas morales de Jesús. Marcos resalta su poder y acción. Lucas ofrece un relato histórico detallado y Juan profundiza en su divinidad y relación con Dios. Juntos, estos evangelios proporcionan un mosaico completo de la figura central del cristianismo, ofreciendo un cuadro completo de su vida desde diferentes ángulos. La narrativa de su nacimiento, su ministerio, sus milagros, su crucifixión y resurrección, y sus discursos transformadores, son esenciales para comprender la profundidad de su mensaje y su impacto en la humanidad. Número 17. Enseñanzas icónicas. El Sermón del Monte, registrado en el Evangelio de Mateo, es una colección icónica de enseñanzas de Jesús que encapsulan las bases del reino de Dios y la ética cristiana. Comenzando con las bienaventuranzas, Jesús proclama las bendiciones divinas sobre los humildes, los misericordiosos, los pacificadores y otros. Estas declaraciones son un llamado a una vida transformada y centrada en Dios. Además de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte aborda temas como el amor al prójimo, la justicia, la oración y la humildad. A través de estas enseñanzas, Jesús presenta una ética radical que desafía las normas sociales y exhorta a sus seguidores a vivir con un compromiso profundo con el amor y la justicia. Número 18. Visiones apocalípticas. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, es un relato visionario atribuido al apóstol Juan. A menudo considerado enigmático y simbólico, el libro presenta una serie de visiones apocalípticas que abordan el destino final del mundo y la victoria final de Dios sobre el mal. Utilizando una rica simbología, el Apocalipsis describe eventos como los sellos, las trompetas y las copas de la ira,
que culminan en la victoria de Cristo y la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra. Aunque su contenido puede resultar desafiante de interpretar, el Apocalipsis ofrece una visión trascendente de la lucha entre el bien y el mal, y la promesa de un futuro redentor bajo el gobierno de Dios. Número 19. Renovación a través del diluvio. La historia del Arca de Noé es uno de los relatos más conocidos en la Biblia. Narra cómo Noé, un hombre justo, recibió instrucciones divinas para construir un arca que albergara a su familia y a parejas de animales durante un diluvio universal. Este evento, conocido como el diluvio, simboliza la purificación y la renovación de la creación. A través de la obediencia de Noé, Dios extendió su misericordia y ofreció una oportunidad de redención para la humanidad y la creación. Después del diluvio, un arco iris aparece como un signo del pacto de Dios con la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con agua. Esta historia resalta la importancia de la obediencia, la fe y el perdón divino. Número 20. Éxodo a la libertad. El libro de Éxodo relata uno de los eventos fundamentales en la historia de Israel, la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. A través de la intervención divina y la lideranza de Moisés, el pueblo de Israel es conducido a través del Mar Rojo, escapando así de la opresión egipcia. Este evento simboliza la redención, la liberación y la formación del pacto entre Dios y su pueblo. Además de la narrativa del Éxodo en sí, el libro establece la base de la ley y la adoración en la tradición judía, incluyendo la entrega de los 10 mandamientos y la construcción del tabernáculo. El Éxodo es una historia de fe, milagros y el poder transformador de Dios en la vida de su pueblo. Número 21. Guía espiritual. El Salmo 23, conocido como "El Señor es mi pastor", es un canto poético que ha inspirado a innumerables personas a lo largo de los siglos. Este salmo es una imagen vívida de la relación entre Dios y el ser humano, ilustrando cómo Dios cuida y guía a su pueblo como un pastor cuida a sus ovejas. Las palabras del salmo transmiten una sensación de confianza y seguridad, ofreciendo consuelo en momentos de dificultad y incertidumbre. A través de imágenes poderosas, como "caminar por valles de sombra de muerte" y "mesa ante mí en presencia de mis enemigos", el Salmo 23 nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras y desafiantes, Dios está presente y nos cuida. Este salmo es una expresión de fe en la provisión divina y en la promesa de que la bondad y el amor de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Número 22. El principio de todo. El libro de Génesis marca el comienzo de la Biblia y presenta la creación del mundo y la humanidad. En sus primeros capítulos, se narran las historias de la creación de los cielos, la tierra, los animales y el ser humano. Estos relatos exploran cuestiones fundamentales como el propósito de la existencia, la relación entre Dios y la humanidad, y el papel del ser humano en la creación. Génesis también presenta la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, así como el relato del diluvio universal y la historia de la Torre de Babel. Estas historias establecen temas recurrentes en la Biblia, como la caída de la humanidad, el pecado, la redención y el propósito divino para la creación. En esencia, el libro de Génesis establece las bases de la fe judeocristiana al explorar el origen del mundo y de la humanidad. Número 23. Generosidad multiplicada. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es un pasaje conmovedor y revelador que se encuentra en todos los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Este relato narra cómo Jesús alimentó a una multitud hambrienta con solo unos pocos panes y peces. La generosidad y el poder de Jesús se manifiestan de manera impresionante en este evento. Más allá de la simple multiplicación de los alimentos, este milagro simboliza la abundancia que proviene de la fe y la confianza en Dios. También resalta la preocupación de Jesús por las necesidades físicas y espirituales de las personas que lo rodean. Este pasaje invita a la reflexión sobre cómo la generosidad y la confianza en Dios pueden llevar a resultados sorprendentes y cómo la provisión divina supera cualquier limitación humana. Número 24. Transformación en celebración.
Uno de los primeros milagros registrados en el Evangelio de Juan es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Este evento tiene un significado simbólico profundo. Jesús asiste a una boda donde el vino se ha agotado, lo que podría causar vergüenza para los anfitriones. A petición de su madre, Jesús ordena llenar 6 tinajas de agua, que luego se convierten en vino de calidad excepcional. Este milagro no solo muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también simboliza su capacidad para transformar situaciones comunes en algo extraordinario. Además, esta historia marca el comienzo de los milagros públicos de Jesús y revela su disposición a intervenir en las vidas cotidianas para traer alegría y celebración. Número 25. Cartas fundacionales. Las cartas escritas por el apóstol Pablo a las primeras comunidades cristianas constituyen una parte esencial del Nuevo Testamento. Estas cartas, como las dirigidas a los Corintios, los Romanos y los Gálatas, ofrecen enseñanzas profundas sobre la fe cristiana y la vida en comunidad. A través de su contenido, Pablo aborda cuestiones teológicas, éticas y prácticas que eran relevantes para esos momentos. Sus escritos revelan su pasión por difundir el mensaje de Jesús y su compromiso con la construcción de comunidades basadas en el amor, la gracia y la unidad. Las cartas de Pablo también proporcionan valiosas perspectivas sobre la redención, la justificación por la fe y la importancia de vivir una vida que honre a Dios y refleje el amor de Cristo. Número 26. Amor al prójimo. La parábola del buen samaritano, contada por Jesús en el Evangelio de Lucas, es un relato poderoso que enfatiza la importancia del amor al prójimo. En esta historia, un hombre es asaltado y dejado herido al costado del camino. Varios pasan sin ayudar, pero un samaritano, a pesar de las tensiones étnicas y religiosas de la época, se detiene y cuida al herido. La parábola desafía las actitudes discriminatorias y nos llama a amar y servir a los demás sin importar su origen, raza o creencias. Esta narración destaca cómo el amor y la compasión trascienden las barreras culturales y cómo el verdadero prójimo es aquel que muestra misericordia y cuidado. Número 27. Testigo de la resurrección. María Magdalena es un personaje clave en los relatos de la resurrección de Jesús. Según los evangelios, María Magdalena fue una de las mujeres que visitaron la tumba de Jesús y descubrieron que estaba vacía. Su encuentro con el resucitado Jesús en el jardín del sepulcro es un momento de profundo significado espiritual. Jesús le encomienda la tarea de llevar la noticia de su resurrección a los discípulos. El papel de María Magdalena como testigo de la resurrección subraya la importancia de las mujeres en los eventos centrales del cristianismo y destaca la comisión divina de proclamar la buena nueva. Número 28. Orígenes de la diversidad lingüística. La historia de la Torre de Babel, relatada en el libro de Génesis, ofrece una explicación bíblica sobre la diversidad de lenguas en el mundo. Según la historia, los descendientes de Noé comenzaron a construir una torre para alcanzar el cielo. Sin embargo, Dios intervino, confundió sus lenguas y dispersó a las personas por toda la tierra. Esta historia no solo aborda la ambición humana desmedida, sino también cómo la diversidad lingüística puede ser una barrera para la cooperación y cómo la soberanía de Dios prevalece sobre los planes humanos. La Torre de Babel simboliza la importancia de la humildad y la unidad en la búsqueda de objetivos compartidos. Número 29. Desafío divino. El relato del profeta Elías en el Monte Carmelo es un ejemplo impactante de confrontación divina. Elías desafía a los profetas de Baal a un concurso de sacrificios para demostrar quién es el Dios verdadero. A pesar de las artimañas de los profetas de Baal, el Dios de Elías responde con un fuego divino que consume el sacrificio. Este evento no solo demuestra el poder de Dios sobre los dioses falsos, sino que también ilustra la fidelidad y valentía de Elías al defender la fe en un contexto hostil. La historia destaca cómo Dios interviene en situaciones aparentemente imposibles y cómo los fieles pueden mantener su integridad a pesar de las dificultades. Número 30. Celebra la palabra divina.
El Salmo 119 es un capítulo excepcional en la Biblia que celebra la palabra de Dios con un profundo sentido de devoción y amor. Este salmo es el más largo de la Biblia y está compuesto por 22 secciones, cada una comenzando con una letra del alfabeto hebreo. A lo largo de sus versos, el salmista expresa su admiración por los preceptos divinos, sus deseos de comprender y obedecer la ley de Dios, y su búsqueda de dirección y sabiduría. El Salmo 119 resalta la importancia de la palabra de Dios como guía para la vida y como fuente de consuelo y fortaleza. A través de sus versos, el salmista anhela seguir los caminos de Dios y encuentra gozo en meditar en sus mandamientos. Este salmo es un testimonio de la profunda relación entre el ser humano y su Creador a través de la Escritura. Número 31. Amor y traición. En el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, encontramos una historia fascinante sobre amor y traición, la historia de Sansón y Dalila. Sansón, conocido por su fuerza sobrenatural, se enamoró de Dalila, una mujer filistea. Sin embargo, los gobernantes filisteos sobornaron a Dalila para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. A pesar de sus múltiples intentos de engaño, Sansón finalmente le reveló que su fuerza provenía de su cabello sin cortar. Dalila traicionó a Sansón al cortar su cabello mientras dormía. Como resultado, Sansón perdió su poder y fue capturado por los filisteos. La historia de Sansón y Dalila resalta la importancia de la confianza y la lealtad en las relaciones, así como las consecuencias de la traición. Número 32. De la esclavitud al liderazgo. La narrativa de José, hijo de Jacob, en el libro de Génesis, es un relato inspirador de superación y liderazgo. Comenzando como un hijo amado pero envidiado por sus hermanos, José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Sin embargo, a través de sus habilidades y la guía divina, ascendió de ser un esclavo a convertirse en un alto funcionario en la casa de Potifar. A pesar de enfrentar la calumnia y la prisión injusta, José continuó mostrando sabiduría y habilidades de liderazgo. Finalmente, interpretó los sueños del faraón y fue elevado al segundo puesto de Egipto, desempeñando un papel crucial durante una gran hambruna. La historia de José resalta la importancia de la perseverancia, la integridad y el don del liderazgo incluso en las circunstancias más desafiantes. Número 33. El principio de todo. El principio de todo se encuentra en el libro de Génesis, con la narrativa de la creación del mundo. En los primeros capítulos de la Biblia, se relata cómo Dios creó el universo en 6 días. Estos relatos describen la formación de la luz, el cielo, la tierra, los mares, la vegetación, los astros, los animales y, finalmente, la creación del ser humano, Adán y Eva. Esta historia plantea preguntas fundamentales sobre el propósito de la existencia, la relación entre Dios y la humanidad, y la responsabilidad de cuidar la creación divina. Además, la historia de la creación en Génesis establece la base para la comprensión del mundo y la naturaleza humana desde una perspectiva bíblica. Número 34. Tras las líneas familiares. La Biblia está llena de genealogías, listas de ascendencia que rastrean las líneas familiares desde los personajes bíblicos hasta sus descendientes. Estas genealogías sirven para establecer conexiones históricas y linajes. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo presenta la genealogía de Jesucristo, trazando su linaje hasta Abraham y David. Las genealogías a menudo resaltan la continuidad de la promesa divina a lo largo de las generaciones y muestran cómo las figuras bíblicas están conectadas en un tejido histórico y espiritual. Estas listas también tienen un propósito teológico al mostrar la continuidad de la línea mesiánica y la importancia de la herencia espiritual. Número 35. Fe frente a peligro. El relato del profeta Daniel en el foso de los leones, encontrado en el libro de Daniel, ejemplifica la fe inquebrantable y la protección divina. Daniel, un hombre de fe en medio del gobierno de Babilonia, enfrentó la envidia de otros funcionarios que conspiraron para destruirlo. A pesar de que el rey Darío emitió un edicto que prohibía orar a cualquier dios o ser humano, Daniel continuó orando a Dios. Como castigo, fue arrojado a un foso lleno de leones. Sin embargo, durante la noche,
Dios cerró las bocas de los leones y Daniel sobrevivió milagrosamente. Este episodio resalta la valentía en medio de la adversidad y la protección divina cuando se mantiene la fe en momentos de peligro. Número 36. Sabiduría atemporal. El libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento es una fuente de sabiduría atemporal y consejos prácticos para la vida. Atribuido principalmente al rey Salomón, este libro contiene una colección de enseñanzas sobre temas como la justicia, la honestidad, la sabiduría, la humildad y las relaciones interpersonales. Los proverbios son expresiones cortas y memorables que buscan transmitir lecciones profundas de manera concisa. A lo largo de los siglos, los consejos contenidos en los proverbios han seguido siendo relevantes para guiar decisiones y conductas éticas, ofreciendo perspectivas sobre cómo vivir una vida virtuosa y en armonía con los principios divinos. Número 37. Victoria improbable. La historia de David y Goliat en el libro de 1 Samuel narra una victoria improbable de un joven pastor sobre un gigante guerrero filisteo. Goliat desafió al ejército de Israel en busca de un campeón para enfrentarse a él en combate singular. A pesar del miedo generalizado, David, armado solo con una honda y una piedra, aceptó el desafío y derrotó a Goliat con precisión. Esta historia subraya la importancia de la valentía, la confianza en Dios y la capacidad de superar obstáculos aparentemente insuperables. La victoria de David sobre Goliat también simboliza cómo la fuerza interior y la fe pueden prevalecer sobre las dificultades externas, independientemente de las probabilidades. Número 38. Perdón y reconciliación. Una de las parábolas más conocidas y poderosas en el Nuevo Testamento es la parábola del Hijo Pródigo, narrada por Jesús en Lucas 15. Esta historia relata cómo un hijo menor pide su herencia tempranamente y la malgasta en una vida disipada. Después de tocar fondo, el hijo regresa a su hogar, donde su padre lo recibe con alegría y perdón. Aunque su hermano mayor inicialmente se muestra resentido, el padre insta a la reconciliación y la celebración. Esta parábola ilustra el amor incondicional de Dios, su disposición a perdonar incluso a los pecadores arrepentidos, y el llamado a la reconciliación y la unidad en la comunidad. Número 39. Pasión y resurrección. El evento central del cristianismo es la pasión y resurrección de Jesús, registrado en los Evangelios del Nuevo Testamento. La pasión incluye la traición de Judas, el juicio ante Pilato, la crucifixión y la muerte de Jesús en la cruz. Su resurrección al tercer día es la base de la fe cristiana y simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte. Esta narrativa es profundamente conmovedora, ya que muestra el sacrificio de Jesús por la humanidad y su triunfo sobre el poder del mal. La pasión y resurrección también resaltan la esperanza de la vida eterna y la posibilidad de la renovación espiritual a través de la fe en Cristo. Número 40. Desafío de la comunicación. La historia de la Torre de Babel en Génesis 11 presenta un desafío intrigante: la comunicación entre la humanidad. En ese relato, los descendientes de Noé intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo, desafiando a Dios. Como castigo, Dios confundió sus lenguas, llevando a la diversidad lingüística y a la dispersión de las personas por toda la tierra. Esta historia destaca cómo la comunicación puede ser un desafío cuando se busca el poder humano en lugar de la alineación con los planes divinos. Además, la diversidad de lenguas es presentada como una forma de evitar la arrogancia y fomentar la colaboración en una variedad de culturas y comunidades. Número 41. Canto de victoria. En el libro de Jueces, encontramos el Cántico de Débora, un poema que celebra una gran victoria de los israelitas bajo la dirección de Débora y Barak. Este canto resuena con triunfo, expresando la gratitud por la intervención divina en la batalla contra el rey Jabín y su general Sísara. Las imágenes vívidas y poéticas pintan un cuadro de la batalla, desde la movilización de las tribus hasta la derrota del enemigo. El canto también alaba a individuos valientes como Jael, quien mató a Sísara. Este canto de victoria no solo celebra la liberación física, sino también la presencia y el poder de Dios en la vida de su pueblo.
A través de su estructura lírica y su energía emocional, el cántico de Débora se convierte en un himno de triunfo duradero en medio de las adversidades. Número 42. Padre de muchas naciones. En el Génesis se encuentra la apasionante narración de Abraham, considerado el padre de muchas naciones. Dios llamó a Abraham, originalmente llamado Abram, para que dejara su tierra y su parentela y se convirtiera en el ancestro de una gran nación. A pesar de su edad avanzada y la esterilidad de su esposa Sara, Abraham obedeció y creyó en la promesa de Dios de darle descendencia. Esta promesa fue cumplida cuando Isaac, el hijo de la risa, nació. La vida de Abraham está llena de momentos de fe y prueba, desde su disposición a sacrificar a su propio hijo hasta su intercesión por Sodoma y Gomorra. Su legado perdura como un ejemplo de obediencia y confianza en las promesas divinas. Número 43. Sabiduría y grandiosidad. Salomón, el hijo del rey David, es conocido por su sabiduría y grandiosidad. Tras suceder a su padre como rey de Israel, Salomón pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas. Dios le concedió sabiduría excepcional, que se manifestó en sus juicios justos, sus proverbios y sus construcciones notables. Salomón construyó el templo en Jerusalén, un lugar sagrado de adoración. Además, escribió muchos de los proverbios contenidos en el libro bíblico que lleva su nombre. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, Salomón también cayó en la idolatría y la apostasía. A pesar de sus logros y su declive moral posterior, su legado perdura como un ejemplo de cómo la sabiduría y la grandiosidad pueden llevar a la excelencia y también a la decadencia. Número 44. La serpiente tentadora. En Génesis 3, encontramos el relato de la serpiente tentadora en el jardín del Edén. Aquí, una serpiente engañadora persuadió a Eva, la primera mujer, a desobedecer el mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente cuestionó la palabra de Dios y sembró dudas en la mente de Eva, sugiriendo que al comer del fruto prohibido, ella y Adán serían como Dios. Tristemente, Eva comió del fruto y luego compartió con Adán. Este acto de desobediencia resultó en la caída del ser humano, introduciendo el pecado en el mundo. La serpiente, asociada con Satanás, se convirtió en un símbolo de la tentación y el mal. Este relato marca el inicio de la historia de la redención, que eventualmente lleva a la promesa de un Salvador en Jesucristo. Número 45. Un escritor prolífico. El apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se destaca como un escritor prolífico en el Nuevo Testamento. No solo es el autor del Evangelio de Juan, sino también de las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Su evangelio se caracteriza por su profundo enfoque en la naturaleza divina de Jesús y su mensaje de amor y salvación. Las epístolas de Juan ofrecen enseñanzas sobre la fe, el amor fraternal y la lucha contra la falsa doctrina. En contraste, el libro de Apocalipsis es un compendio de visiones apocalípticas, simbolismo y profecía sobre el fin de los tiempos. La prolificidad de Juan como escritor contribuye significativamente a la comprensión de la teología y las enseñanzas cristianas. Número 46. Brevedad conmovedora. Dentro de las páginas de la Biblia, la brevedad toma un significado conmovedor. En el versículo más corto, Juan, capítulo 11, versículo 35, somos testigos de la humanidad de Jesús a través de sus lágrimas. Estas 2 palabras, Jesús lloró, encapsulan la profunda empatía divina por el sufrimiento humano. En su brevedad, este versículo resuena como una afirmación de que incluso el Creador del universo siente y comparte nuestro dolor. Es un recordatorio de que la divinidad y la humanidad pueden converger en una simple expresión de emoción. Número 47. Un ascenso inusual. El profeta Elías es recordado por su vida y su ascenso inusual al cielo. Su ministerio en el Antiguo Testamento se caracterizó por su valentía en desafiar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. En este episodio, Elías demostró que el Dios de Israel era el único Dios verdadero al invocar fuego del cielo para consumir un sacrificio.
Más tarde, mientras caminaba con su discípulo Eliseo, un carro de fuego y caballos de fuego descendió del cielo y lo llevó hacia arriba. Este ascenso en un carro de fuego es un evento único en la Biblia y muestra la conexión entre Elías y el poder divino. Su legado perdura como un ejemplo de fidelidad y elocuencia profética. Número 48. Reina y Salvadora. La reina Esther se destaca en la Biblia por su valentía y papel crucial en la historia de su pueblo. El libro de Esther narra cómo Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia, intercedió ante el rey Asuero para salvar a su pueblo de un complot para exterminarlos. A pesar del riesgo personal, Esther se presentó ante el rey y reveló el plan malicioso de Amán. Como resultado, el pueblo judío fue liberado y se estableció la celebración de Purim. El coraje de Esther y su disposición a actuar en nombre de su gente la convierten en un modelo de liderazgo y valentía en momentos de crisis. Número 49. Canto de liberación. Después de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés lideró un canto de celebración conocido como el Cántico de Moisés, registrado en Éxodo 15. Este canto es una expresión de gratitud y alabanza a Dios por su intervención en la apertura del Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio. A través de imágenes poéticas y alusiones a la grandeza divina, el canto celebra la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. El Cántico de Moisés resuena como un himno de liberación y salvación, recordando a las generaciones futuras el poder de Dios para liberar a su pueblo de la opresión. Número 50. Una variedad de géneros. La Biblia es una obra maestra literaria que abarca una impresionante variedad de géneros. Desde relatos históricos y poesía lírica hasta profecías y cartas, la Biblia es una biblioteca diversa de expresiones literarias. Los salmos son una colección de poesía y alabanza, mientras que los libros proféticos contienen visiones y oráculos. Los evangelios narran la vida de Jesús, mientras que los libros históricos relatan la historia de Israel. Las cartas de Pablo y otros escritores brindan enseñanzas prácticas y teológicas. El libro de Apocalipsis, enmarcado como una obra apocalíptica, presenta visiones simbólicas del fin de los tiempos. Esta variedad de géneros enriquece la comprensión y la apreciación de la Biblia como una obra literaria única y profunda.